Vamos a ver cómo hacer unas transacciones simples usando Mesh.js. Para construir una billetera en Mesh.js necesitamos tener por lo menos un provider y una llave. Y eso es lo que vamos a ir a buscar ahora. Entonces, para el caso de Blockfrost, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a blockfrost.io. ¿Me van siguiendo? Vayan, o sea, no me miren nomás, digo, vayan haciendo también. Voy a tratar de ir más lento para que vayan todos pudiendo seguir el ritmo. Vamos a blockfrost.io y acá les va a salir signing. Pueden hacer el signing con lo que sea, con lo que tengan. Y en un momento vamos a ir al dashboard. O sea, esto es lo que se les abre una vez que terminan de hacer el signing. Y acá van a... En realidad lo que tengo que hacer ahora es eliminar esto. Y ahora lo que van a tener es esto. Esta es la versión gratis, así que no tienen que pagar nada para usarlo. Vamos a crear un proyecto con el nombre que quieran. Se le voy a poner. Y elegimos la network. Vamos a elegir preprod, como habíamos dicho ayer. Vamos a todos unánimemente usar preprod. Y vamos a darle a guardar proyecto. En el momento que guardamos el proyecto, ahora tenemos esta project ID. Y esto es lo que vamos a usar para comunicarnos con Blockfrost. Ahora, si vamos a... ¿Estamos bien con buscar la project ID? Avisen cualquier cosa. Ahora voy a copiar esta project ID y me voy a ir a una terminal. Me voy a ir a esta terminal, que esto lo voy a eliminar. Robertino, en tu pantalla aparece la ventanita esta pequeña del Google Meet. Igual si la quieres mover para que se vea completamente tu consola. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, ahora estoy en la terminal. Me creé un directorio vacío. Y le agregué un punto .env-file, que es donde vamos a guardar nuestra Blockfrost API Key. Le vamos a decir en mayúscula Blockfrost API Key, y esta ya no sirve de nada porque la acabo de eliminar. Así que vamos a tener que pegarle la nueva. Listo. Y ahora puse en el punto .env-file, que es el único archivo que tengo, exporté una Blockfrost API Key y el valor es un string que corresponde con este valor. ¿Sí? Ya tenemos lo primero que necesitamos, la Blockfrost API Key. La otra cosa que necesitamos es una seed phrase o una clave secreta, que esa ya la sacamos ayer. Así que búsquenla, si la tienen, si no podemos generar otra nueva desde Mesh. Pero tenemos preguntas, sí. Disculpa, Robertino. Llegué un poquito tarde porque estaba en el baño. ¿Podemos repetir los pasos que hicimos? Sí, por supuesto. Lo primero que hice fue loguearme a blockfrost.io. Llegamos acá a blockfrost.io. Si no tenés cuenta, haces signing y qué sé yo, con Google o lo haces relativamente rápido. Y cuando llegan al dashboard, vas a tener la opción de crear un proyecto. Yo ahora no lo tengo porque tengo que upgrade al payment plan, pero no lo voy a hacer porque todo el mundo tiene acceso a mi API Key. Lo voy a hacer de vuelta así porque es muy importante que elijan preprod cuando la crean. Ahora yo le voy a crear proyecto y acá en la network voy a elegir preprod. Y el nombre no importa. ¿Sí?
Y ahora tengo una nueva llave. Una vez que tengo esa llave, lo voy a copiar y me voy a ir a una carpeta vacía. Me voy a ir a una carpeta vacía en donde solo tengo el .env file este. Y en el momento que entro al .env file, voy a exportar la blockfrost-api-key. Y como valor le voy a poner el string, ahora un nuevo string, que acabo de crear acá. Y con eso ya tenemos lo primero, la blockfrost API Key. Lo segundo que necesitamos es una billetera. Como no vamos a estar haciendo toda una página web, no se van a poder conectar directamente. O sea, eso lo vamos a hacer en una lección que sigue, pero en la de ahora vamos a hacer solo unos pequeños scripts. Así que hace falta proveerle directamente la seed phrase. Y con la que pueden usar la que ustedes hicieron ayer. Si la tienen a mano, sería el momento de ir a copiarla, que la tendrían que haber copiado, y agregarla. Pueden agregarla directamente acá en el env-file, o lo que podemos hacer es agregarla directamente, que es lo que voy a hacer yo para que la puedan ver ustedes, pero no lo hagan en producción. La vamos a agregar directamente en el código. Sí, tenemos la blockfrost API Key. Bien. Bien. Ahora vamos a iniciar un proyecto de Node. Sí. Perdón, Sí. me perdí. ¿Es preprod o preview? Preprod. Gracias, Sensei. Bien. Voy a esperar a que todos estén con la API Key porque no quiero que se pierdan esto, el código, porque después van a tener un montón de dudas de que las vimos. Bien. Fíjense de tener el archivo .env con la blockfrost API Key que acaban de generar. El archivo me perdí, Sensei, llegué unos 2 minutos tarde, estaba en donde hicimos el ICAP. No, es un directorio en cualquier lado, en donde vos quieras. Vamos a empezar de cero, sin nada necesario, vamos a escribir todo de cero, así que crea una carpeta en donde quieras, ponerle el nombre que vos quieras a la carpeta, y poner el archivo .env ahí adentro. Ahí, Sensei. Bien. Claudio pregunta en el chat, ¿cómo se obtiene la seed phrase con Lace? Una vez que la pusieron a la seed phrase en Lace, Lace no se la va a mostrar más, a propósito, por razones de seguridad. Entonces, como ustedes la copiaron en algún lado y la guardaron, la deberían tener ahí. El que no la copió, no pasa nada, voy a mostrarles cómo generar una nueva seed phrase. Y después desde Lace se mandan test ADA a la nueva seed phrase y listo. Pero el que la tenga, por ejemplo, téngala preparada para copiar y pegarla en el script. Total, no lo van a compartir ese script a nadie, no pasa nada. Y además son todas de testing. El que esté listo, corra npm init en el folder. Vamos a correr npm init y eso nos va a generar un archivo, un package.json. Vamos a correr. Package name, le vamos a decir CSS Argentina, sí, está bien. Versión 1.0.0, no me importa. Descripción, ninguna. Entry point, no me importa. Test, no vamos a tener tests. Repositorio de Git tampoco vamos a tener. Keywords no lo vamos a publicar, así que no importa. Autor
tampoco importa. Licencia no importa. Y ahí nos lo muestra. ¿Quieres generar este archivo? Le decimos sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a tener dos archivos. Vamos a tener el .env y el package.json. Y el package.json va a tener esta estructura JSON. Lo vamos a usar esto para instalar Mesh.js y otras dependencias. Esto es desarrollo web normal. Todavía no hicimos nada de blockchain. Bueno, entonces ahora tenemos esos dos archivos. Y lo que vamos a hacer es instalar .env, que es para poder acceder a este environment desde nuestro archivo, y vamos a instalar Mesh SDK. Entonces, vamos a hacer npm install y vamos a hacer @mesh sdk barra, barra core. Eso es la librería core, la core library, la librería principal de Mesh.js. Además de vamos a instalar .env, que es una librería que nos permite leer el env file desde nuestros scripts. ¿Sí? Entonces, si ya lo tienen escrito, denle la Enter. Yo voy a esperar un segundito antes de darle a Enter, así todo el mundo ve el comando. Asumo que está ok. Tiré unos warnings, ¿no? A ver, 21... Harmonic Lags. Sí, no te preocupes por eso. Vale. Sí, están bien las warnings, Diego. Es un tema de que las librerías... Harmonic Labs es otro desarrollador en Cardano, del cual depende Mesh.js, pero no pasa nada, son solo warnings y es algo que no nos debería preocupar, por lo menos para aprender a usar y hacer el curso. Bien. Si estas vulnerabilidades no le den bola ahora para el curso pero después cuando creemos aplicaciones de verdad, hay que ver qué es y qué versiones usar, etcétera, etcétera. Ahora lo único que nos importa es que funcione, básicamente. Mira que eso de vulnerabilidades a mí también me salen un montón. Y eso que sale todo de cero. O sea, la semana pasada agarré una computadora nueva, le instalé todo como decía la página y ya le llevo las vulnerabilidades. Pero no sé, o sea, igual si es, digo, si esas vulnerabilidades en el frontend no deberían importar, porque si lo que vale es el validador de Cardano, y no he ponido ninguna clave privada en el frontend, o sea, no hay nada que hackear, creo. Depende de la vulnerabilidad, hay que ver una por una, ver qué es y en qué ambiente. Hay algunas vulnerabilidades que solo importan si tu servidor tiene tal versión de SQL y otras cosas. O sea, las vulnerabilidades, hay que ver cada una qué es, pero como decís, estás correcto de que si el validador on-chain verifica todo lo importante de verificar, no importa cuántas vulnerabilidades tenga el off-chain, no va a pasar, porque el validador lo va a frenar al nivel del nodo. O sea, 100% de confianza en lo que devuelva el nodo hay que tener, y después tu backend y tu frontend pueden tener algún problema, mejor que no, por otras razones. Hay otras razones por las cuales protegerse de vulnerabilidades, no solo que te creen transacciones que no corresponden. En producción hay que no tener vulnerabilidades. Para aprender vamos a simplificar todo. También voy a poner la seed phrase en el script, que no hay que hacerlo, y otras cosas que no hay que hacer, solo para que les sea más fácil a ustedes seguirme el ritmo mientras voy haciendo las cosas. Entonces, ahora lo que les debería quedar es en el package.json, deberían tener en dependencias Mesh SDK Core 1.9.0
beta 86, que esto constantemente lo están mejorando y cambiando. Y .env de 17 algo, 2.3. 17.2.3 está bien. Entonces así lo tendría que tener al package .json. ¿Sí? Como hicimos npm install, van a tener la carpeta de node modules con todas las librerías que acabamos de instalar y un package.log que va a fijar las versiones de todas las librerías. Si alguno es desarrollador web y usa PNPM o lo que sea, o usa otros tooling, o usa Bun o lo que sea, todo funciona todo igual, no se preocupe. ¿Sí? Lo estamos haciendo bien lento para que todo el mundo siga los pasos. Clase que viene vamos a asumir que van a saber hacer todo esto, o sea, no lo van a tener que hacer de cero necesariamente, pero sí vamos a asumir que saben cómo funciona package.json, que saben cómo funciona todo esto, porque tampoco esto es un curso de desarrollo web, esto es un curso de Cardano, entonces tenemos que asumir cierto conocimiento previo para no tener que explicar todo de cero. Entonces, tenemos acá tenemos acá la infraestructura, entre comillas, armar el proyecto para ahora empezar a crear un montón de scripts en donde cada script hace lo que nosotros queremos. ¿Sí? Empecemos con crear el script. Vamos a crear un archivo. Y el archivo, créenlo en el IDE, en VS Code, en lo que sea que usen, eso no importa. Pero vamos a crear un archivo y le vamos a poner transacción. Transaction, porque no tenemos acentos acá. Transaction, o prefiero no usarlos. .ts, porque va a ser TypeScript. Y creamos este archivito. Transaction.typescript en el root directory, adentro del directorio. No tenemos, no adentro de node modules. No vamos a tocar node modules. Y lo vamos a abrir. ¿Sí? Para poder acceder a Blockfrost, vamos a tener que importar .env de la librería .env. ¿Sí? Y eso no es suficiente porque hay que hacer .env.config. Y ahora eso sí es suficiente. Ahora vamos a poder acceder a la API de Blockfrost a través del proceso de Node.js. Sí, pregunta. Robertino, una pregunta. ¿La interacción solamente va a ser con Blockfrost y a partir de allí con blockchain o se va a utilizar alguna otra plataforma? Vamos a usar, en el curso, vamos a usar Mesh.js. Si no quieres usar Blockfrost, podés usar otro de los proveedores de Mesh.js sin problema. Podés seguir el curso igual si no quieres usar Blockfrost. No, sí. Robertino, disculpa. Me refiero a si se trabaja. No, yo voy a usar Blockfrost porque efectivamente tengo que quiero aprender y quiero guiarme por el curso, pero la pregunta en sí es si aparte de Blockfrost usaremos otra plataforma. Por ejemplo, la experiencia que tuve, hice una conexión con Blockfrost y en paralelo utilizamos Lucid. Después tuvimos que evolucionar a Lucid Evolution porque Lucid tuvo una actualización, sufrió unos inconvenientes. Y bueno. Sí. Entonces, por eso la pregunta, para entonces más o menos saber si, porque sería una experiencia totalmente nueva si no utilizamos ninguna otra herramienta, sino que sería solamente Blockfrost con Merge. Sería interesante. Sí. Bien. Decidimos ir con Mesh.js porque es la más usada y porque tiene documentación, así que decidimos ir por ese lado. Nosotros no tenemos una fuerte preferencia por nada. Básicamente nosotros vamos a enseñar lo que la comunidad usa. Hoy en día vamos con Mesh.js, pero lo que
voy a tratar de hacer es mostrarle no Lucid Evolution, sino TX3. Más adelante voy a tratar de mostrarles cómo usar TX3, que es algo completamente nuevo, que no, es muy distinto a lo que estamos viendo, porque es un lenguaje nuevo, como Aiken, pero para off-chain. Y si puedo, voy a tratar de mostrarles eso antes que termine el curso. Si realmente, por alguna razón, quieren, prefieren usar otra librería off-chain, por nosotros está todo bien. Nosotros fuimos por Mesh.js porque es en general más fácil de usar y se rompe menos que las otras. Pero si tienen una preferencia, o sea, nosotros usamos todas en distintas capacidades. Así que si quieren entregar la tarea, por ejemplo, usando Lucid Evolution, está bien, no hay problema. El tema es que, bueno, tiene trade-offs. Lucid Evolution usa CSL, Cardano Serialization Library, y eso viene con su paquete de WASM pesado, y Mesh.js te da la opción de no usar eso, es solo usar TypeScript o CSL. Hay como distintos trade-offs, pero esos ya son un poquito más de bajo nivel, un poquito más de cuando tomás decisiones para hacer proyectos, productos, no para aprender cómo funciona el off-chain. Por eso tampoco me quiero meter mucho más en eso. Excelente, Robertino, muchas gracias. Perfecto. Entonces, mientras charlábamos, todo el mundo creó transaction.ts, importó .env y .enconfig, y idealmente tienen su seed phrase también. Yo voy a copiar y pegarla, algo que no deberían hacer nunca, bajo ningún concepto, excepto si son profes. Y ahí tengo mi seed phrase. Sí, pregunta. Sí, con respecto a la cifra, algo que estuve viendo que me pasó a mí, que yo había entrado al Discord de Midnight, me hacía una pregunta sobre el tema del airdrop, y qué pasó, había alguien haciéndose pasar por soporte técnico de Midnight, y te mandaba un link para que conectes la wallet ahí, y cuando entrabas ahí te pedía la seed phrase. Obviamente ya me di cuenta y lo denuncié, pero hay que tener cuidado con esto de la seed phrase porque siempre que te piden una seed phrase en algún lado para hacer cualquier cosa, es una estafa, y si vos les das la seed phrase te van a chupar todo el saldo. Sí, exactamente. Como dice Cristian, hay que tener mucho cuidado. Nadie tiene que saber la seed phrase, sea quien sea, solo ustedes. Esta Y seed otra phrase, estafa que hacen es con Telegram Premium, se ponen el tick azul y bueno, y se hacen pasar por soporte técnico por ahí y alguien quizás se la traga y también les chupan todo el saldo. sí, Hay sí. mucha impersonación ahí. Hay muchos scams, pero no podemos ir preveniendo todos. Nunca compartan la cifra con nadie. Esta cifra que tengo yo acá mostrándoles solo tiene test ADA y no la voy a usar para nada más que para este curso. Así que no pasa nada, y es más, creo que se la vamos a dar a ustedes, o no sé si se les vamos a pedir que la generen ustedes. Pero sí, como dice Cristian, no compartan la cifra con nadie. Y tenemos otra pregunta, ¿o no? Sí, yo acá, que me fui 2 minutos y volví. ¿Podríamos poner la seed en el archivo env? Por ahí lo dijiste recién y me acabo de volver del baño, por eso. No lo dije, pero sí, pueden ponerlo ahí. Si quieren la pongo ahí como para que ustedes la vean, porque antes... no tengo acceso acá al punto env. Vamos a ponerle... Y acá... y obviamente esto acá al final. Así. Bueno, no pasa nada. Acá voy a... así, ya sé qué voy a hacer. Pop. Y listo. Expected and on. Acá.
Bueno, ahí lo tenemos en la seed. Creo que va a funcionar bien. Vamos a probar, y si no, no pasa nada. Probamos vuelta. Pero bueno, esto debería ser equivalente. Y ahora vamos a importar. Vamos a comentar esto. Así no lo podemos usar. Y lo hardcodeamos. Y lo cargamos. Bueno. Lo importante, ustedes tienen la seed, tienen la API de Blockfrost. Vamos. Voy a... La liga de Ico también está publicando. Bien, Cristian, tenés la mano levantada, baja la silla luego. Si era la pregunta de antes. Esta seed está donde. Esta seed es la que generaron ustedes ayer para crearse la billetera. Si la pueden copiar y pegar de ahí, buenísimo. Si no pueden, podemos generar una nueva seed. El problema es que, el tema es que está vacía, no va a tener ADA. Así que van a tener que mandarle algunos ADA a su nueva seed phrase. Pero si hacemos mesh wallet, vamos a hacer mesh wallet, cuando le dé el enter se me va a importar desde mesh core, mesh wallet, y hacemos seed generate, a ver si hago así. Es blue. Mesh wallet.blue. Meshwallet.brew, acá. Muchas gracias, Antonio. Acá tenemos brew, que genera una nueva llave privada en forma de mnemónica o directamente como llave privada. Entonces, si le damos a brew, hay que llamarlo y vamos a hacer console log. ¿Sí? Y con eso podemos hacer console log, entonces yo puedo abrir otro terminal y ahora vamos a por primera vez correr nuestro script. Vamos a hacer npm tsx espacio y el camino a nuestro transaction.ts. El camino a nuestro... No me gusta que quede eso así. npx tsx transaction.ts. Acá. ¿Sí? npx lo tienen que tener porque ya tienen instalado Node y se le instala con Node. TSX es una herramienta que usa npx que si es la primera vez que la usan le va a preguntar, ¿lo puedo descargar? Y van a decir, sí, por Dios, descárgalo. Y esta herramienta va a ejecutar su validador y va a devolver lo que sea que haya que volver. Como su validador no, su script. Como nuestro script lo único que hace, aparte de importar cosas, es hacer un console log de una nueva seed phrase, lo que vamos a tener es, se nos va a printear acá una nueva seed phrase. Esa, por ejemplo. Y ahora tiene una nueva seed phrase, listo. Así consiguieron su nueva seed phrase. Copian, la pegan, la ponen en mfile, lo ponen en el script, no importa. Lo que sí importa es que esta seed phrase no tiene UTXOs, entonces tienen que mandarle uno. Para mandarle uno, tenemos que saber cuál es la address. Entonces, para saber cuál es la address, bueno, yo voy a usar esta seed que ya tengo acá, porque no, les voy a mostrar como corresponde, porque ustedes no tienen, así que les voy a mostrar. Vamos a hacer, esto ya no lo necesitamos, porque ya obtuvimos la seed phrase. Nueva seed,
Perdón, me perdí. ¿La seed phrase va al punto .env o al transaction TS? ¿Dónde la cargamos? Si la quieren poner en el punto .env, como la puse yo acá, perfecto. Si la quieren poner en el script porque prefieren tenerla en el script para poder verla, también perfecto. No Ok. importa dónde, porque no van a compartir eso a nadie. Esto es solo para aprender cómo usar Mesh.js. En producción va en el punto .env. Perfecto. Entonces yo ahora, para mostrarle a ustedes, voy a pegar acá mi nueva seed y les voy a mostrar, si ustedes generaron de cero, les voy a mostrar cómo obtener la wallet, y a partir de la wallet, la dirección, así le pueden mandar unos UTXOs. Entonces, ¿estamos listos? El que no tenía seed ya se generó su seed. Yes. Bien. Bueno, entonces ahora lo que queremos es, a partir de esta seed phrase o llave privada, si generaron una llave privada, queremos crear un objeto wallet. Ese objeto después lo vamos a usar para firmar en la transacción, etcétera, etcétera. Necesitamos esta seed porque queremos generar la wallet para esta seed, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una wallet, y esta wallet va a ser una nueva instancia de Mesh Wallet. Y esta... Sí, pregunta. Sí, yo lo había hecho esto, pero mira, yo todo eso de la seed, simplemente lo hago a través de Connect Wallet, para que tipo, el usuario apriete Connect Wallet y ahí se le abra Yoroi o cualquier wallet que tenga instalada y se conecte, y ahí sí me deja hacer todo eso, tipo armar transacciones, mandarlas, filmarlas. Sí, ¿Eso también está bien? sí, está bien, eso lo vamos a hacer cuando hagamos una website. Vamos a conectarnos por CIP30, que tengo que explicar qué es eso antes de que lo podamos usar. En este caso, como solo estamos corriendo scripts que se suponen que están en el backend, no tenemos acceso a la billetera del frontend del usuario, no tenemos acceso al Lace porque está corriendo en el backend. Entonces nosotros tenemos que cargar nuestra propia seed de nuestra empresa o lo que sea para poder hacer transacciones. Esto es lo más simplificado posible para que solo nos tratemos de aprender sobre cómo hacer esto sin lidiar con Next, React y otras cosas. Pero si vos lo querés conectar así, conectate así, no pasa nada. Pero son dos cosas distintas. Son dos formas distintas de obtener una wallet. Claro, pero o sea, para hacerlo directamente en backend, usaría Cardano CLI directamente, que es más fácil. Si preferís usar Cardano CLI, podés usar Cardano CLI. Por eso te digo, tenés algo de experiencia ya, entonces sabés qué podés elegir y qué no podés elegir, pero la idea es aprender a escribir off-chain para empezar en este curso. Entonces. Perdón, Agustín, ¿tenías otra? ¿Tienes levantado la mano? Una consulta. Esta seed phrase no estaría entendiendo de dónde se origina la que emito en consola. Yo en mi caso repliqué el código que tenías ahí en TypeScript en mi consola, pero yo no había rellenado el .env con la API key de Blockfrost y con tampoco la seed. Y bueno, quería saber de dónde se genera y si es que se está generando básicamente una nueva wallet. Sí, se genera, como habíamos hablado en la primera clase de criptografía, se usa cosas que se suponen aleatorias para generar estas palabras, y esta es nueva. Esta nueva wallet que generaste ahí no tiene ninguna transacción, no tiene nada, no tiene historial en la blockchain, empieza de cero. Si yo vuelvo a correr este console.log, se va a generar una nueva. Y constantemente va a ser una nueva.
¿Y hay alguna función para básicamente conseguir la wallet address de esta seed? Sí, eso vamos a ver ahora. Muchísimas gracias. Perfecto. Otra pregunta. Yo tengo una duda. Ahora estamos creando una wallet nueva con esta nueva frase, ¿no? Sí. Esta nueva seed. Y por algún motivo, porque ya tenemos una de ayer, por ejemplo. Necesitamos crear una nueva por algo especial. No, las estoy creando porque, porque hay algunos que no se la anotaron y necesitan una nueva. Pero si ya tienen la seed de la clase anterior, copien y peguen esa y listo. Ok. Y otra duda, estoy viendo que acá la seed está guardada en un array, no separado por coma. ¿Es necesario que tenga ese formato o puede ser una palabra tras de otra, un array largo? La seed, el array de palabras, ¿decís? Sí. Bueno, esto puede ser, mira, si yo ahora, puede ser en este formato, y acá también tengo otro formato que se llama private key. Bueno, creo que le puedo dar directamente a true. Sí. Si le doy a true y vuelvo a correr, voy a tener el formato de cómo es. Este es el formato de la llave privada. Ok. Es lo mismo, la diferencia es que convierte las palabras en eso y después usa Sí. eso. Ok. Bien, perfecto. Entonces, si tienen su llave, su seed o su private key de la de ayer, o si generan una nueva, como sea, tenemos que crear una nueva wallet. Vamos a usar Mesh Wallet para eso. Pero tenemos que pasarle un montón de parámetros a Mesh Wallet. El primer parámetro que le queremos pasar, sí, pregunta. Dijiste que sin importar si estamos creando una seed nueva o estamos usando una ayer, hay que crear una wallet nueva, ¿no? Sí. Pero ayer no creamos una wallet. Ayer generaron una llave privada y pusieron esa llave privada en el software de Lace y Lace te maneja esa llave privada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar, si tenés esa llave privada, se la vas a dar a Mesh y ahora Mesh va a usar esa llave privada entiendo. en las acciones. Ok, ahora sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos a empezar a pasar. Sí. Me parece que no me tomó el passphrase del punto M. Corrí esto y me mostró el... Disculpa. No. ¿Ves que tiré el comando que vos ejecutaste? Sí. ¿Este? Sí. Sí. Me dice override true. Me parece que no me tomó ¿cómo es? ¿Cómo es? El passphrase del punto M. ¿Puede ser? Si esto no existe, ¿cómo es con el hash? Sí. Existe, porque lo tengo. Claro. Bueno, pero lo que les quería decir es que no depende de esto. Si yo no tengo nada acá, esto debería pasar igual. Vamos a correrlo. Porque está generando, ves, acá está la llave nueva. Bueno, le voy a sacar el true, así se ven las palabras. Como está generando una llave nueva y como no necesita comunicarse por internet para ver cuál es el estado actual de la blockchain, no te hace falta ninguna de las dos cosas todavía. Si te falla, puede ser por otra cosa. Que si compartís, no sé, ¿te sale algún error terminal? Pues puso el error ahí en el chat. Claro, Bien. por eso. Totem, injecting, tip, given.
y no me mostró más nada. ¿Hiciste console log? Console. Ah, no le puse el console log, pero... Sí, o sea, se generó, pero como no lo imprimiste, se desapareció al final. Ah, ok, puede ser. Y si lo corro de vuelta, ¿cómo es? ¿Me debería mostrar? Te va a dar una nueva, pero no pasa nada porque todavía no le mandamos a ninguna, así que podés generar la que Ok, quieras. perfecto. Bueno, lo agrego y pruebo de vuelta. Dale, dale. Listo, gracias. ¿Cómo es la línea completa? Es console.log. Sí. Ah, ok. Hasta... ¿Y lo de la derecha en violeta qué es? Violeta, Mira, esto. console no. Es console.log. Ah, ¿esto? Sí, ¿ves que dice líder eso? Que Ah, eso es mi AI. listo. Listo, A ver, solo es esa línea. sí. Ok. Igualmente tengo que declarar la seed ahí, porque si ya la tengo cargada al .env, Si no ya hace lo tenés, no hace falta. Esto que hice yo acá, el brew, es para el que no se anotó y no puede copiar o no puede copiar y pegar la SIDA de ayer. El que la tenga no hace falta hacer todo esto, pero no está mal saber cómo generarla porque en el futuro seguramente van a tener que generar. Ok. Genial, gracias. Bien, perfecto. Entonces, vamos a implementar, vamos a cargar nuestra seed phrase en la wallet, pero no la queremos solo cargar, sino que también le tenemos que dar un poquito de información extra, porque la seed phrase sirve para cualquier network. La misma seed phrase te puede servir para mainnet, para preview, para preprod. Van a tener distintos valores, porque cada blockchain existe en un lugar distinto, pero como el formato de la llave privada es igual, te puede servir para cualquiera. Entonces nosotros le tenemos que indicar ahora si estamos en testnet o si estamos en mainnet. Y eso lo vamos a hacer con un parámetro que se llama network ID. Tenemos este parámetro network ID que puede ser o 0 o 1. 0 es una testnet. Puede ser o preview o preprod. Cualquiera de las dos es 0. Si están haciendo transacciones en mainnet con plata de verdad, es 1. De default es 0, pero lo voy a hacer explícitamente para que a ustedes les quede que así es como hacen el setup de Network ID. ¿Sí? Otra cosa que necesitamos es una cosa que se llama Fetcher, que es el proveedor de blockchain que nos va a dar información, al cual le vamos a pedir información de la blockchain. Y acá le tenemos que dar un proveedor, blockchain provider. Y tenemos que dar ese proveedor, pero no lo tenemos. Pero sí tenemos la API de Blockfrost. Entonces ahora, antes de crear la wallet, vamos a crear el blockchain provider, const blockchain provider. ¿Escribí mal? Blockchain, no, está bien. Entonces vamos a crear un nuevo blockchain provider. Y acá es donde, esta es la única línea que difiere si ustedes quieren usar Maestro, su propio nodo, o Ogmios, o Blockfrost, o lo que sea. Yo ahora tengo que proveer un objeto de algún provider. Como nosotros tenemos el de Blockfrost, voy a cerrar esto. Como nosotros tenemos el de Blockfrost, voy a crear un nuevo Blockfrost provider. Vamos a dar al Enter para que se me importe. Y a este Blockfrost provider le tengo que pasar la API key. Como estamos en el punto, como la API key la tenemos acá, ahora no la tenemos, pero ahora sí la tenemos. Como tengo la API key acá en el punto en file, yo lo que puedo hacer, que es algo de Node, no algo de Mesh ni de Cardano, es algo de web, le pido al proceso
que me dé el environment y específicamente quiero BlockFrost API key. Me va a decir que puede no existir esto, así que te va a explotar el código si no existe. Y nosotros le vamos a decir que en el caso de que no exista, te damos una cosa vacía, un string vacío. Idealmente, si no existe, tienen que poner un error así enorme en su página, no en su página web, pero tipo en sus tracing del backend, tienen que poder, che, te olvidaste de poner la BlockFrost API key, hermano, ¿qué te pasa? Pero no, eso es algo que haces una vez cuando haces el setup por primera vez y después por el resto de los años ya lo único que haces es cambiarla, pero nosotros como solo estamos haciendo un testing, nosotros sabemos que está ahí porque la estamos viendo, mirá, ahí está. Vamos a decir, bueno, en el caso de que no esté, línea vacía. Robert, sí. ¿De dónde importabas BlockFrost Provider? ¿De Mesh? ¿O de dónde? Mesh Core. Mesh SDK/core. Listo, gracias. Si lo empiezan a escribir, si empiezan a escribir BlockFrost, les va a salir y le dan al enter y se les importa solo. Bueno, no importa. No vamos a hacer error handling ni nada de eso. Asegúrense de no equivocarse en esto. Esto tiene que ser exactamente el mismo nombre de lo que pusieron acá. Exactamente igual. Si le erraron una letra, no les va a funcionar. Bien, entonces, de esta línea, lo que hace es, le estamos dando la API key a Mesh, y Mesh me está creando este proveedor, y me está abstrayendo de los detalles de BlockFrost. Ahora, los detalles de BlockFrost no me importan, porque tengo el proveedor ahí, yo uso el proveedor como cualquier otro proveedor, y Mesh va a manejar los detalles de cada proveedor individualmente. Entonces, yo más adelante quiero usar Maestro, y en lugar de usar BlockFrost Provider, hago Maestro Provider, como pueden ver ahí, y uso Maestro Provider y listo. Ahora, yo tengo este Blockchain Provider y lo voy a usar tanto para buscar información en la blockchain, como para enviar transacciones, enviar transacciones a la blockchain. Voy a usar el mismo proveedor, porque ¿por qué no? Tengo la opción de usar dos distintos, pero nosotros no vamos a usar esa opción. Entonces estoy creando la wallet y le estoy diciendo, mira, la wallet va a ser una testnet, la wallet puede buscar información usando el proveedor de BlockFrost y puede hacer transacciones usando el proveedor de BlockFrost. Y ahora le voy a dar la wallet específica. A ver, todo lo que estoy rellenando yo acá lo pueden ver en la documentación de Mesh, o si leen el código van a ver que está en el código de Mesh, pero bueno. En la documentación de Mesh van a poder ver todo eso. Yo te lo estoy explicando así rápido para no tener que ir navegando. Pero lo que me pide ahora es que le agregue una key, que es la llave. Esta llave puede ser, como habíamos dicho, de muchas formas distintas, entonces le tengo que decir cuál es la forma de la llave. El tipo de la llave es una seed phrase, que es una formato de mnemonic. Si lo escribo mal me va a decir que está mal escrito. Me faltaron acá 2 puntitos. El tipo es mnemonic, y en función de ese tipo yo ahora pongo lo que viene después.
como es mnemonic, yo solo puedo poner ahora words, las palabras. Y ahora acá estas words, puedo hacer, en el caso de que hice recién ahí, como las tengo acá, puedo escribir, puedo escribir nueva seed y ya está. Y ya tengo mi wallet. Y va a cargar esa nueva seed, esa seed phrase, y me va a armar el objeto wallet que se va a poder comunicar con el internet, con el proveedor y todo. Perfecto. Y si no, puedo hacer lo mismo que hice antes. Process.env.seed o empty list. No me deja. Bien mesh. Bien mesh porque no me deja. Y si no, le vamos a poner nueva seed. No, vamos a hacerlo bien, chicos. Const seed process.env.seed. If, si no hay seed, vamos a enviar una excepción. Te olvidaste de poner. Y ahora creo que no hay problema. String is not assigned. Claro. Y le vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo importo seed, es un string. A ver si lo puedo no hacer string. No lo puedo no hacer string. ¿O sí? No. Bueno, es un string. Entonces tengo que hacer as list commercial tab on the file. Vamos a tener que hacer as unknown. Esto es una chanchada, chicos, porque no sea, pero no pasa nada. Esto es para apaciguar a TypeScript. Vamos a importar la seed, que es un string. Le vamos a decir que ahora no sabemos qué tipo de es, que se olvide de que era un string. Y después vamos a decir que es una lista de strings. Entonces ahora Mesh me lo acepta porque seed es una lista de strings. Si no tengo la seed, voy a explotar. Básicamente te voy a decir que está todo mal. Esperemos que funcione. Porque estoy haciendo chanchada, pero no pasa nada. Mientras funcione. Sí, pregunta. Profe, ayer cuando guardé la seed, yo guardé las 12 palabras y no había hecho una lista, ¿no? Entonces ahora tengo un string grande con las 12 palabras separadas por espacios. En ese caso, ¿cómo podría ser? ¿Tenés un string con cosas separadas por espacio? Un solo string con las palabras separadas por espacios. Yo te la podría modificar con Vim. No sé si usas Vim, pero si usas Vim, replace pero sí o sí, entonces es necesaria una lista de palabras. Tiene que ser una lista de strings. Sí. Okay. Yo hice un replace, Eso. control F, un replace de espacio con doble comilla, coma, doble comilla. Y te mete... Sí, hice lo mismo, pero pensé que tal vez él podía recibir argumentos de un solo string. Así que... Claro. No. Bien. Bien, hacer find and replace, si no sé cómo se hace en VS Code, pero... y a propósito, te fuerza a que sea una lista no vacía de palabras, porque así por lo menos puede prevenir que te olvides de poner las palabras, o así es un tipo de ayuda que te da TypeScript para Mesh, para tratar de que tengas menos errores.
Pero sí, es o eso, o si tienen, si usan la otra, la llave que es un solo superstring, también se puede usar eso, pero hay que cambiar esta key, esto de que dice mnemonic, hay que cambiarlo a root, que dice acá, y ahí lo van a poder poner un solo string. Como nosotros le dijimos mnemonic, me espera que SID sea una lista de strings. Vamos a ver, ahora, lo que vamos a hacer es pedirle que vamos a... Creemos la función para hacer la transferencia y la vamos a ir rellenando de a poquito. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una función asíncrona porque vamos a tener que... Son funciones asíncronas todo, all the way down, son constantemente funciones asíncronas porque estamos llamando, esperando, llamando, esperando. Y vamos a crear una función así, function, y le vamos a decir transfer, y esta función vamos a hacer console log de nuestra billetera, de nuestra dirección de nuestra billetera para el que tuvo que generarla de vuelta, de cero. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer console log, y vamos a... bueno, lo vamos a guardar. Wallet address igual a, vamos a esperar a el objeto wallet que acabamos de crear, punto get change address. Get change address, ¿por qué se llama get change address y no get address? Porque acuérdense de que nosotros normalmente nos va a sobrar tokens o ADA que no le queremos enviar a otra persona, que nos queremos que nos quede a nosotros, y entonces nos da nuestra propia address como la address de cambio, donde te dan el vuelto. Por eso le dice get change address, porque es donde queremos dar el vuelto, que resulta ser nuestra misma address. Entonces nosotros ahora le vamos a dar a get change address, y le vamos a hacer con wallet, vamos a address, y vamos a hacer console log a ver si está todo en orden. Si corremos ahora, no va a correr nada porque estamos creando la función, pero no la estamos llamando. Así que vamos a llamarla. Transfer. Ahora sí va a correr nuestra función. Y vamos a ir rellenándola esto con nuestro, pero por ahora vamos a correr npxt y vamos a ver qué nos sale. Que dice words.join is not a function. Acá me parece que el problema es que usé esta seed, esta chanchada, qué sé yo, acá. Vamos a ver si ese es el problema. Voy a ponerle nueva seed, a ver qué pasa. Nueva seed. Si esto pasa, no es la chanchada que yo hice. Bien, no es la chanchada que yo hice. Así que eso no funciona. Vamos a ver. Uy, sigo generando más seed phrases. Primero vamos a eliminar esto, o lo vamos a comentar, para que no genere más nada. Y no sé si vamos a ver cómo podemos hacer para, quizás si hacemos así, y si hacemos search, double colon, and replace with simple colon, globally. Vamos a probar si así, si me la acepta. Pero creo que no.
No me lo aceptó. Vamos a ver si puedo... Pero Robertino, que no se necesita el export. Bueno, no sé si quieres hacer la prueba con... Sin export. Sí, si quieres hacer la prueba también con BlockFrost API Key para ver si sin export sí funciona. Sí, y ¿sabes lo que le voy a hacer? Le voy a sacar los espacios también, ¿o no? Vamos a search space por nada globalmente. Bueno, vamos a ver si con eso nos salvamos. No, words.join is not a function. Es esta chanchada que estoy haciendo ahora. Porque esto en realidad no tiene que ser así. Uno cuando hace cuando crea su M-file, lo hace de como te lo pide el backend que lo proveas. Y ahora estamos haciendo chanchadas. Secret Life Address Management, está bien esto. Lo que le molesta es... Compartieron una idea en el chat, Robertino, si la quieres. Mesh, JSON parse. Puede ser esa. Vamos para adelante. Vamos, loco. JSON parse. Syntax error, expected token. ¿Qué pasó? Bench. Espera. Puedo hacer así. Esto. Así. Sí. Y ahora puedo hacerlo. No, tampoco. Bueno, no importa, chicos. No perdamos el tiempo con... Lo bueno es que sí, sigue leyendo, o sea que el export no modifica. Pero esto no es Cardano, esto es System Admin. Quiero ver qué me sale. Unexpected token. Bueno, no importa. Después, en la lección 5 tenemos toda una página web en donde correctamente importamos las cosas como corresponde. Y ahí le vamos a mostrar cómo se importa como corresponde. Por ahora vamos a comentar esto y vamos a usar esta nueva seed. ¿Hay alguien que no tenga su seed anterior? La que hicimos ayer, porque si no me puedo saltar el tema de fondear la nueva seed. ¿Todo el mundo tiene lo anterior? Sí, me funcionó saliendo de la reunión. Hay algunos que sí, algunos que no. Jorge, comparte ahí otra forma de poner la constante de seeds. Te la pongo otra vez en el chat. Sí, ya entiendo qué quiso hacer. Acá vamos a cambiar. Primero voy a sacar esto. Y acá vamos a cambiar todo esto por single por doble global.
Y vamos a ver si JSON parse funciona ahora. Vamos a ver. Funcionó. Muy bien, Jorge. Javier. Muy bien, Javier. Lo que pasó fue que mi single quote no me lo parció, así que hacía falta doble quote. Y ahora sí tenemos la seed como corresponde. Y vamos a usar esta seed. Y strings. Claro. Tengo que hacer esto primero para guardarlo. As string. Perfecto. Ahora sí. Entonces, yo tengo mi... Si se fijan, ahora estoy usando mi seed, la que ya tenía de antes, la que les mostré ayer. Entonces, si se fijan, esta termina en 4ZN. Esta address termina en 4ZN. Y si yo me voy a mi navegador, que no sé dónde lo dejé, de acá atrás. Uy, mira dónde quedó. Si yo me voy al navegador y voy a mi billetera de Lace y le doy a recibir, fíjense, uy, no, porque estoy en preprod, no, está bien. Me sale una distinta, pero yo tenía otra. A ver, NFTs Activity. A ver, acá alguien me había mandado, acá, como pueden ver, alguien me había mandado, y esta es mi address, que termina en 4ZN, 4ZN. Es la misma address que tengo acá. O sea, la address deriva de la seed phrase. Si la seed phrase está en dos lugares distintos, puede tener la misma address. Ahora, las address, una seed phrase puede tener infinitas addresses, pero cada address puede tener solo una seed phrase. Eso es porque cuando yo tengo una seed phrase, yo puedo generar muchas llaves públicas, y después a partir de la llave pública calculo la address. Les puede pasar de que ustedes transfieran, por ejemplo, que quieran pedir dinero o pedir que le transfieran, pueden generar una nueva address que nunca usaron antes y les va a llegar la misma, o sea, va a ser encerrada por la misma llave privada, así que no les importa que la address sea distinta, siempre y cuando la llave privada, la llave pública generada por la llave privada sea la misma. Es por diferentes razones, pero en general, por temas de privacidad está muy bueno, porque puedo hacer transacciones con diferentes addresses, pero siempre teniendo la misma llave privada. Entonces, ahora que tenemos las cosas funcionando como corresponde, tenemos una wallet lista para ser usada. Ahora lo que queremos es hacer la transacción. Todos tienen su wallet. Bueno, una cosa que les quería decir a los que no pudieron, a los que tuvieron que crearse una nueva seed phrase, ahora que se hacen console log de su wallet, seed address, copien esto, cópienlo y váyanse a Lace en preprod, pongan acá la cosa y mándense, qué sé yo, 200 ADA. No. Esta es la que creé ayer.
Ahí está. Y listo, esperan 20 segunditos y ahora ustedes van a tener fondos en esta ADRES. Ahora, estamos con el setup. Tenemos wallet, tenemos conexión a internet, tenemos todo. Vamos a hacer la transacción. La misma transacción que hicimos con Lace, pero sin Lace. La vamos a escribir nosotros. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que...? Nada más, creo que en particular algunos tienen problemas en sus computadoras locales. Felicitas, no sé qué tipo de problema tengas o cuál es. Al final. Y si alguien también tiene problemas con NPX, TSX, a mí como que no me ejecuta nada. Ah, mira. Fíjate, Felicitas de tener console log, que es lo que le pasó a Diego antes, porque si no logueas en la terminal, se va a ejecutar, pero no te va a mostrar nada. Eso una, y después la otra de poner bien el nombre del archivo, npx, tsx, y a partir de ahí hay que ponerle el camino al archivo. Por ejemplo, yo acá tengo varios archivos, node modules, package, JSON, package, pero en donde el archivo que yo quiero ejecutar termina en ts, en TypeScript.ts, y se llama transaction.ts. Y ese es el que quiero ejecutar. Algunos quieren volver a ver el código, Robertino, entonces igual no sé qué te parece si haces un push al repo de tu, o al final les vamos a compartir todo lo que Robertino está escribiendo en el repositorio, pero algunos quieren ver otra vez el .env. Sí, puedo abrirlo en paralelo. Puedo hacer .env, no me deja. Split. Vamos a hacer así, transaction, ahí está. Ahora tenemos del lado derecho acá tenemos el .env y del lado izquierdo tenemos el código. Empezamos haciendo un console log si es que no tenían llave privada. Ahora tengo esta nueva seed, pero que al final no la usé porque usé la de .env, así que esta la podría comentar, no la estamos usando. Tenemos los imports al principio, por supuesto. Y acá después creamos un nuevo blockchain provider, vamos a hacerlo ahí, hasta acá. Está. Blockfrost provider, una vez que lo tenemos, obtenemos la seed. Estas son las dos cosas que necesitamos tener para crear una billetera. Si no tenemos seed, le ponemos que nos olvidamos de poner seed. Que creo que esto ya lo puedo sacar porque si no va a fallar JSON parse antes. Y una vez que tengo las dos cosas que necesito, voy a crear una mesh wallet con network ID 0, que significa testing. El proveedor que busca información va a ser el que nosotros definimos acá, como Blockfrost. El proveedor que envía las transacciones, vamos a usar el mismo Blockfrost. Y nuestra llave va a ser del tipo mnemonic y van a ser las palabras que cargamos desde el .env. Luego, creamos una función asíncrona que le vamos a decir transfer. Y a la wallet que creamos anteriormente, tiene el método getChangeAddress, que esa nos va a dar la dirección de nuestra wallet. La vamos a guardar, vamos a esperar a que se ejecute, porque es asíncrono, y lo vamos a guardar en la constante wallet address, y después vamos a hacer un console log para ver cuál es esa address. Y esto es Blockfrost API Key con preprod y seed sin una lista de double quotes y una lista de palabras.
¿Alguna duda? Sí, Cristian. Yo me quería consultar el tema sobre la metadata. ¿Está guardada on-chain o se guarda únicamente el hash y después las utilidades lo van a buscar a otro lado esa información? Los metadatos de una transacción, que todavía no lo vimos, pero se pueden enganchar a una transacción, los tiene el nodo, están on-chain, pero no los puede acceder los validadores. O sea que no, en realidad hay un truco, pero vamos a decir por ahora que no se puede, no lo pueden acceder los validadores. Entonces sí, está on-chain, si vos sincronizás tu propio nodo local vas a tener los metadatos de las transacciones. Pero nada, se supone que no lo podés usar en tus validadores. Para eso tenés el datum y el redeemer para proveer ahí la información que necesitas. Hay un truco. Claro, digamos que el datum es como otra metadata, pero accesible al validador. Sí. Porque yo acá en el emulador veo que también hay un datum hash y que vos tenés que poner resuelva los hashes para poder ver el datum. Por eso preguntaba si es que queda finalmente un chain o si va a otro lado, porque hay que resolver el hash. Sí, bueno, va a aguantar, Cristian, a que lleguemos al punto en donde estamos hablando de eso, para hablar de eso, porque si no, no termino de cubrir para llegar ahí. Pero sí, podés enganchar metadatos y hay detalles relacionados con eso. Felipe lo logró arreglar. Antonio lo contestó. Felicitas, ya lo tiene también. Bien. Parece que estamos. ¿Estamos? Todos lo pueden correr. Ah, mira, acá tenemos lo que estuve haciendo hasta recién. Ahora, tenemos la wallet, vamos a hacer transacciones con la wallet. ¿Cómo hacemos transacciones? Bueno, mira, para fondear la wallet, lo primero que tenemos que hacer es hacer el change address para obtener la address. Y si no tienen fondos en esa wallet, no van a poder hacer transacciones, necesitan por lo menos un UTXO con nada. Así que hacen console log del address y se lo mandan. Sí, advertencia, hay que seleccionar la red para la cual necesitan los fondos. Eso lo estamos haciendo indirectamente con Blockfrost en nuestro caso, porque si se fijan en el punto... acá lo tenemos. Si se fijan, la API key de Blockfrost empieza con preprod. Acá dice preprod, y después sigue la llave. Eso le indica a Mesh que estamos usando preprod. Ahora, ya hicimos todo esto. Armemos una transacción simple. Vamos a buscar la info. Habíamos dicho, lo primero que hay que hacer es buscar toda la info. Lo primero que vamos a hacer es buscar todos los UTXO de nuestra wallet. Tenemos una función que se llama getUTXOs, que nos da todos los UTXOs de la wallet. Voy a cerrar el punto .env, si les parece. Así no se distraen. Y quizás hasta debería... a ver, voy a... hacer zoom acá. Así no se me distraen con otras cosas. Ahora estamos escribiendo transfer. Queremos ver qué UTXOs hay en la wallet, entonces lo vamos a ir a buscar. Vamos a hacer UTXOs, igual, vamos a esperar a que nos lo traiga y vamos a hacer wallet get UTXOs. ¿Sí? Y acá los tenemos y podemos hacer, si quieren, console log para que los vean. Console log UTXOs. En mi caso van a ser varios, porque ustedes me mandaron un montón de cosas ayer, así que voy a estar lleno de UTXOs. Y si ahora, me voy a tratar porque no entra todos a la vez, y si ahora hago npxts transaction, acá tengo todos los UTXOs, vamos a scrollear para arriba,
Todos estos son UTXOs que tengo en mi wallet. Acá tengo, ¿ves? La wallet address, UTXO, y tengo una lista de cada UTXO. Fíjense, vamos a ver qué tiene el UTXO adentro. Tenemos adentro de cada objeto UTXO que vemos acá, tenemos el objeto input y el objeto output. El objeto input tiene el identificador único de este UTXO. El objeto output tiene tiene el UTXO en sí. O sea, output es lo que a nosotros, es lo que tiene las cosas, en los valores, los datum y todo. Input es el identificador. Sí, tenemos una pregunta. Sí, el input vendría a ser como lo que habíamos visto teóricamente en Ledger. El input... Digo, el índice, digamos. El índice, sí. Ok. Sí. Cada UTXO existe una sola vez en todo el historial de la blockchain y se puede encontrar poniendo el hash de la transacción. Esta es la transacción que generó el UTXO y el índice de cuál de todos los outputs de los que generó esa transacción es ese. Con estos dos valores, nosotros podemos buscar en la blockchain este UTXO único. Y cuando lo encontramos, vamos a ver que está en esta address, que tiene una cierta cantidad. Ahora acá me lo simplificó a un array, pero es una lista de cosas que tiene, a ver si no son todos array. Bueno, pero ahí adentro, en amount, tiene cuántos Loblas tengo, cuántos tokens Argentina tengo, etc. El hash de los datum, si tengo algunos datos relacionados con Pluto y si tengo algún atado ahí, una referencia a script. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Y ahí vamos a tener, acá está toda la info, básicamente. Nosotros ahora lo que nos importa es la address y esta mount, porque por ahora esto no nos importa. Entonces tenemos todo esto y nosotros lo que necesitamos es darle uno de estos, o dos de estos, tres de estos a Mesh para que pueda usarlos para ejecutar la transacción y pagarle a quien quiere que le pagamos. Por suerte no tenemos que hacer tanto trabajo manual. Voy a comentar esto porque si no cada vez que lo corro vamos a... no hay que hacer tanto trabajo manual, pero sí lo que tenemos que hacer es ahora crear la transacción con una cosa que se llama Transaction Builder. O sea, voy a crear una transacción, o Builder, no necesariamente, pues le pueden poner TX como transaction o lo que quieran de nombre. Lo que sí va a ser una nueva instancia de Mesh Transaction Builder. Si le doy a Enter, se me va a acá importar automáticamente. Y este Mesh Transaction Builder va a tener un montón de cosas dentro. Lo que nos importa en este caso es solo proveerle un proveedor para que el Transaction Builder en sí pueda ir a buscar información. Ahora nuestra wallet puede hablar con la blockchain, pero nuestro Transaction Builder no. Entonces se lo vamos a dar. Vamos a darle un fetcher, igual que antes. Le vamos a dar un fetcher, que va a ser Blockchain Provider. Y una cosa que le vamos a poner es, si es verbose, quiere decir si queremos que nos printee todo el estado interno del Transaction Builder. No lo queremos ahora. Para debuguear es buenísimo. Ahora es ruido que no queremos ver. Y ahora tenemos un Transaction Builder que puede buscar información a la blockchain. Ahora empezamos a armar la transacción. Vamos a crear una transacción. Como esta transacción no está firmada todavía, le vamos a poner unsigned transaction. Y vamos a usar el Transaction Builder que acabamos de crear
Y ahora, si hacemos punto acá, van a ver que tenemos un montón de opciones, mint, vote, un montón de cosas, set fee, transaction head, tenemos un montón de opciones para agregar ahora, agregar a la transacción. La transacción ahora no tiene nada, está vacía la transacción. Entonces ahora, como les dije al principio de la lección, nosotros tenemos que decirle todo lo que nos importa sobre la transacción, después balancearla para que esté completamente definida, si no Cardano me lo va a rechazar. Entonces, ¿qué cosas me importan de la transacción? Vamos a hacer acá abajo. Lo primero que me importa es mandarle a alguien, y mandarle ADA a alguien. Entonces tenemos este TX out que podemos determinar, podemos elegir un output de la transacción. Entonces así yo voy a elegir los outputs de la transacción. Este va a tener, creo que dice, a ver si lo podemos ver. Fíjense, en la documentación nos dice que toma una address en forma de string y un amount de asset que queremos mandar en forma de una lista de assets. Y listo. Y me arma un output para quien sea. Entonces ahora lo que voy a hacer es, acá tengo que poner la address y lo que quiero mandar me importa, vamos a definirlo ahora ya. Lo que quiero mandar, los assets, es el tipo de asset que quiero mandar, que acá si quiero mandar un token en específico tengo que poner el identificador del token, pero como lo que tenemos son loblas, a la unit, que es el identificador único, que así se llama acá en Mesh, unit. En el caso de loblas, se llama loblas. Y la cantidad, vamos a ponerle, fíjense, acuérdense que estamos en loblas, no ADA. Si yo pongo 1, no es un ADA, es un loblas. Entonces tengo que poner 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y eso, 1.000.000 de loblas va a ser un ADA. Y todavía tengo que, uy, mira, ya va a llegar. Y ahora tengo que ponerle la dirección, la address, a la cual le quiero mandar. Si alguien me puede pasar una address por el chat, les voy a mandar un poquito de ADA. Es más, voy a poner 3, 15 le voy a poner. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien. Si alguien me quiere, bien. Ernesto, bueno, ya está, chicos, ya está. Bueno, le voy a mandar a varios. Ahí está, Ernesto me pasó. Todos tienen pre-prod, ¿no? Si alguien no tiene pre-prod, si alguien está en preview, no le va a llegar. Entonces, ahí va uno. Voy a guardar. Y voy a poner esto acá abajo. Y ahí va uno, y ahí vamos por otro. A este otro le vamos a mandar a Jorge. TX out. Y vamos uno más. Sergio, bueno, Sergio que lo mandó antes. Claudio, Ernesto, vamos con Claudio, que fue el segundo. Bien, bueno, vamos a mandar a estos nomás. Bueno, le voy a mandar 15 ADA a estas 3 personas. Y eso no es todo. Yo también quiero determinar a quién le mando el vuelto, lo que me sobre, porque yo voy a consumir un montón de UTXO y algo me va a sobrar, va a ser mucha casualidad, prácticamente imposible, que sea justo lo que quiero mandar más la fees. Entonces voy a decir que la change address, va a ser mi propia wallet address. ¿Sí? Sí. Acá, como pueden ver, get change address. Ahí. Entonces voy a determinar que la address va a ser mi propia wallet. Y ahora le voy a decir
le quiero decir a Mesh, mirá, a mí lo único que me importa son estos 3 outputs y que lo que sobre me devuelva a mi wallet, pero no le dije nada de inputs, no le dije nada de cómo tipo terminar la transacción. Entonces yo le voy a decir a Mesh, le voy a decir, mirá, podés seleccionar de esta lista de UTXOs que tengo acá, UTXOs, que son los UTXOs de mi wallet. Uy, UTXO. Select UTXOs, perdón. From. Select UTXOs to fill our value and puts them into inputs. Bien. Select UTXOs de esta lista de UTXOs, que son los de mi billetera. O sea, le estoy diciendo a Mesh.js, cuando armes la transacción, si necesitas más UTXOs, podés usar estos de mi billetera. Y después cuando le voy a decir, con esto es todo lo que me importa, así que quiero que completes la transacción. ¿Qué significa completar? Balanceala, calcula las fees que hay que pagar, termina de armar todo el resto de la transacción, porque a mí no me importa. ¿Sí? Y ahí tenemos determinada esto que tenemos acá. Es todo, amigos. Así, así determino la transacción para enviar 3 UTXO de 15 ADA a estas 3 personas y que me llegue el vuelto a mí. ¿Alguna duda? Si ustedes se equivocan en esto, les va a decir, porque es TypeScript, le va a decir, che, uni no existe, tenés que poner unit. Y si buscan información sobre txout, le va a decir, sobre txout, le va a decir que el amount tiene que ser de tipo lista de asset, y pueden buscar qué es lista de asset, y le va a decir, lista de asset es una lista de objetos que tienen unit y que tienen quant. Todo eso se puede buscar en la documentación. Si quieren leer la documentación, que no les dije todavía nada de eso, pueden abrir, no es acá, es acá. Pueden abrir mesh.js.dev y acá tenemos toda la documentación. Tenemos la SDK con la wallet, provider, transaction builder. Estas 3 cosas que usamos recién están acá. Hay componentes para Svelte, hay utilities, hay React Components, hay más cosas. Guías, documentación, soluciones, bla, bla, bla. Entonces, si nos vamos a Wallet y nos vamos a Mesh Wallet, Browser Wallet es la que les dije, la que usa Cristian, que se conecta directamente a Lace. Mesh Wallet es la que usamos nosotros recién. Y si vamos acá, por ejemplo, vamos a ver, maestro es este provider, Blockfrost, Koios, UTXO, RPC, todo esto son proveedores. Con la mnemonic face, get change address, acá tienen private key, address, acá tienen toda la información sobre lo que fuimos viendo, pero explicado más como tipo documentación para que ustedes lo puedan usar. Esta documentación es la que van a ir leyendo cuando le demos la tarea de hoy para ver cómo hacer las cosas. Sí, pregunta. Robertino, coloca otra vez el código, por favor. Se te escuchó muy lejos. Que si puedes mostrar otra vez el código, por favor. Sí. Entonces. Ok. ¿Qué pasa si no colocamos, verdad, que el huerto sea devuelto a nuestra wallet? ¿Que se pierde o qué pasaría? ¿O nos da error? O... Dependiendo de la librería de off-chain que usen, les va a decir que va a elegir un UTXO de los inputs, o directamente les va a decir, che, no sé a dónde mandar el resto, no puedo armar la transacción. Perder no se va a perder porque está todo armado para que no se pierda. Lo peor que puede pasar, que ha pasado, es que vos envíes a otra de tus wallets, pensando que te mandabas a tu propia wallet, y a otra address, pensando que mandabas a la misma address, y después parezca que no tenés más ADA, porque en realidad todo el vuelto se te lo mandaste a otra address,
de tu Yo había leído que si vos no especificabas la dirección de cambio, como que toma una wallet tuya de forma predeterminada. Eso fue cambiando. Al principio, en un momento no elegía, después dicen, bueno, voy a elegir. Como les había dicho, nosotros a partir de la llave pública podemos generar una infinidad de addresses. Entonces, lo que ahora tengo entendido que hace Mesh.js automáticamente es que elige la de índice 0. O sea, agarra tu private key y le pone el índice 0, se genera esa address, que es la que nos sale cuando hacemos get change address, y se pone automáticamente. Podemos probar a ver si sale, pero no hace mal especificar esto igualmente, por las dudas. Igualmente, perderla no se pierde. El hada a algún lado tiene que ir porque no se puede ni crear ni destruir. O sea, si le indicás a dónde va a ir a donde vos le indiques. Si no le indicás, va a tratar de adivinar. Por eso para mí, es mejor ser explícitos. Una pregunta. Viste Sí. que en el código habíamos puesto Network ID 0 o 1, no me acuerdo. Sí. Yo cuando creé ayer el wallet, lo creé para preview. El address que yo creé solo sirve para preview, no para preprod. La seed phrase, la wallet que vos creaste, la seed phrase sirve para las tres. Entonces, si vos ahora en Lace te cambiás a preview, a preprod, perdón, lo que te va a pasar es que no vas a tener ningún UTXO, y entonces vas a tener que pedir a la faucet que pedimos ayer para tener UTXOs, y podés usar esa misma seed phrase ahora con preprod. Pero todos los valores que tengas en preview no lo podés usar en preprod. Y nada, eso. La address creo que sirve igualmente. Creo que podés usar, o sea, la misma address funciona en las dos, pero en una vas a tener plata y en la otra no vas a tener plata. Sí, eso es lo que me está pasando. Tengo plata en preview, no en preprod. Claro. Bueno, pásame la... ¿Vos, ¿esta address es alguna tuya? No. No, a ver, receive, pongo receive y copio el... Sí, y pasámelo acá y de paso te ahorro tener que... Hay otra pregunta en el chat, Jordi. Sí, creo que... va a pasar. Sí, Jorge, estás en lo correcto. Bien, Diego, ahí te mando. El método complete, como es asíncrono, como podemos ver acá, devuelve una promesa. Entonces ahora, unsigned transaction es de tipo promesa de un string, promesa de una transacción sin firmar. Entonces ahora tenemos que esperar a la promesa, y ahora esto va a ser un string, any, no, sí, lo escribo bien. Esto va a ser un string, y lo vamos a poder firmar. Y lo que voy a hacer ahora es irme a Lace y mandarle a Diego, estamos en preprod, enviar, y te voy a mandar 5.000 no los pierdas. Ok. Bien, ya te van a llegar. Ok. Entonces, si ustedes no tienen, cuando hice console log acá en UTXOs, si no tienen plata en la billetera, les va a salir una lista vacía. Y ahí quiere decir que no van a poder hacer transacciones porque no pueden pagar por la transacción. Entonces, creamos la transacción con los outputs, complete me la balancea y me la deja lista para ser usada, pero todavía no está firmada la transacción. Entonces la tengo que firmar. Por suerte, es muy fácil porque es algo común.
Entonces voy a crear una nueva transacción firmada que va a ser a la wallet, le voy a pedir firma. Ahí llegó. Bien. Sí, perfecto, perfecto. Ahí llego. Le voy a pedir a la wallet que me firme la transacción y le voy a mandar la transacción que está sin firmar. Y como la wallet, ahora me voy a estar tipo comunicando asíncronamente con la wallet, le tengo que esperar y voy a tener esta sign transaction. Y ahora tengo una transacción completa, balanceada, firmada, lista para ser enviada a la blockchain. Entonces lo que puedo hacer es, wallet, le voy a pedir a la wallet que haga el submit transaction. Puedo hacer submit transaction desde el proveedor o desde la wallet, como yo quiera. Ahora lo voy a hacer desde la wallet. Le voy a dar submit transaction. ¿Y qué transaction quiere que haga submit? Las transactions que acabo de firmar. Esto es asíncrono, así que lo que voy a hacer es, le tengo que hacer una wait para que pase, y como yo después quiero explorar, quiero tener información sobre la transacción en sí, y me fijo, submit transaction me devuelve un string, y este string es el hash de la transacción. O sea, va a calcular el hash, le voy a dar la transacción, CBOR es el formato de la transacción, que eso ya te lo arma Mesh, le voy a dar la transacción firmada, la va a enviar, y después de enviarla me va a devolver el hash de la transacción, y después yo puedo usar ese hash como identificador único para encontrar esa transacción en la blockchain. Entonces yo voy a esperar que pase, pero como tengo interés en ver qué pasó, le voy a poner el hash de la transacción, lo voy a guardar ahí, en ese coso, en esa constante, le voy a guardar el hash de la transacción, y voy a hacer console log, transaction hash, y ahora, cuando ejecute este script, se va a hacer todo lo que escribimos recién, se va a enviar la transacción y me va a mostrar el hash. Y después yo puedo usar ese hash para usar cualquier explorador de Cardano Preprod y encontrar esa transacción. Y de paso, estas 3 personas les va a llegar 15ada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Sergio te ha enviado un regalito. No pude seguir el Yo ritmo. te quería preguntar, el datum, ¿es necesario consumirlo para poder verlo en la blockchain o se puede ver sin haberlo consumido? No llegamos a datums. No, no me desralíes no me diré la clase, pero sí se puede. Los datums están, si está inline el datum en un validador, se puede hacer una cosa que se llama reference input, en donde yo puedo referenciar un input sin consumirlo, y cuando referencio un input no lo estoy consumiendo, pero sí puedo leer el datum de ese input. Así que sí podés. Puedo ver el código final, el código de recién, el último console log llamaba qué funciones. Ahí les muestro. Entonces, lo que estamos haciendo acá es firmo la transacción, le doy la transacción sin firmar, le pido a la wallet que lo firme, y después le pido a la wallet que le doy la transacción firmada y le pido que la envíe a la blockchain. Le hago .submit transacción porque le estoy diciendo a la wallet, encárgate vos de mandársela a un nodo para que aparezca en la blockchain. Y eso me devuelve el identificador único de la transacción, y ahí le hago console log a ese hash de la transacción que después yo puedo usar para ver la transacción en cualquier lado, básicamente. ¿Sí? Buenísimo.
Bueno, Orestes, cualquier cosa, o sea, después de esto van a tener tarea y la van a tener que hacer durante el día y vamos a estar en Discord para responder preguntas. Pero acá tenemos nuestra primera transacción en donde no interactuamos con ningún smart contract ni nada, lo único que hacemos es enviar esto. ¿Lo corremos? A ver si explota todo, ¿no? Vamos a enviar esta transacción y se consoló, sí. Listo. Se envió la transacción. En aproximadamente 20 segundos le tendría que llegar a todos, a las 3 personas que les envié. Y acá tengo este identificador único de la transacción que yo puedo usar ahora. Me puedo venir acá, puedo meterme en cualquier transacción para llegar rápido al Transaction Explorer. Me fijo que esté en preprod y lo que voy a hacer es voy acá en el search box, acá para buscar, le voy a pegar mi transacción y la voy a buscar. Y ya está. Acá dice hace 20 segundos que pasó, solo hay un bloque confirmado y acá podemos ver que en esta transacción le envié, me consumí 2 UTXOs míos, me consumí uno de 9.900 y consumí uno de 4,87, eso lo eligió Mesh. Y me devolví el vuelto a mí y le mandé 15 ADA a esta persona, 15 a esta, 15 a esta. Ahí tengo los outputs. Y les tendría que haber llegado. O sea, ya el Explorer ya los encontró, así que les tendría que salir a ustedes. Les tendría que salir en Lace si me la mandaron desde Lace. Y si no, pueden imprimir los UTXOs. Llegó. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, ya les está llegando. Y me adelanté a las diapositivas, pero esto es lo que ya hicimos. Buscamos nuestra propia address para devolver el vuelto. Y después creamos la transacción con el Mesh Transaction Builder, Unsigned Transaction, indicamos el output, indicamos y lo completamos. Luego firmamos la transacción, como ya hicimos, y hacemos submit, y listo. Y ahí se terminó, sí. Y eso es, ya saben hacer transacciones. Mesh elige aleatoriamente, no los elige aleatoriamente a los UTXOs, ninguna librería off-chain los elige aleatoriamente. Hay algoritmos por distintas razones, hay distintos algoritmos que se usan para elegir los UTXOs. Si a vos te importa que cierto UTXO se elija o que cierto UTXO esté en un lugar específico, vos lo podés poner. Vos podés elegir dónde poner. Lo que hace la wallet, lo que hace los off-chain, es elegir lo que no especificaste. Y tienen sus algoritmos para elegirlo, para reducir la cantidad de UTXOs chiquitos y que haya UTXOs medianos, ni UTXOs súper grandes, ni muy chiquitos, y así. Pero esos ya son detallitos. Bien, Orestes. Sí, lo que necesites, Orestes. Felicitas. Es que seguía teniendo problemas, Robertino, por eso ya, nada más. No sé, felicitas y ya igual lo vemos en corto. Gracias, Diego. A mí no me muestra el wallet. No lo revisé mucho, pero como que quise ir prestando atención y fui corrigiendo. Pero lo de la doble comilla yo ya lo tenía corregido y no sé, capaz que me falta algún print. Listo, si quieres en Discord seguimos porque yo probé tu código tal cual como lo copias, lo copié y pegué del chat y sí funciona, a lo mejor es algo igual local. ¿Mío o el de Felicitas? Felicitas, deja a prueba el tuyo, digo. Va. Ok, gracias. Igual recordar a todos, ¿no? Que está el Discord para apoyar. Ahí pueden poner sus preguntas y todo. Sí.
Bien, ahí está. Clara ya hizo transacción. Felipe también. Vamos a ver la transacción de Clara. Vamos a buscar la transacción de Clara. Ya está. 59 segundos. Hace un minuto. Bien. Se mandó a sí misma. Está bien, está perfecto. Se mandó a sí misma 15 hadas. O sea, lo que hiciste fue dividir tu propio UTXO, consumirlo y devolverte el vuelto y separaste 15 hadas quizás para usarlo más adelante en otra cosa. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahora, nos quedan 20 minutos y la tarea depende de lo que sigue después, así que voy a seguir adelante porque no quiero atrasarme mucho tampoco. Vamos a ver un poquito sobre, eso es una transacción normal, estándar, y todas las transacciones que no interactúan con Smart Contract y Native Script son todas muy parecidas como esa.